sociales. Promueve una cultura editorial universitaria alrededor de la integridad y apropiación de los procesos investigativos de la comunidad neogranadina. Síguelos en sus redes sociales, LinkedIn, Instagram, YouTube, fanpage, y entérate de sus convocatorias, catálogo y otros contenidos de interés. Editorial Neogranadina, comprometida con la divulgación del conocimiento. Hola Juan, tantos años sin verte. ¿Aún trabajas con tu familia? No, estudié Relaciones Internacionales y Estudios Políticos en la Militar. Y ahora trabajo como asesor en una ONG. Pero yo siempre te veía trabajando. Pues es que estudié a distancia. Es muy cómodo. Manejas tus propios horarios, es más barato y mientras lo hice pude seguir trabajando. Además, la Militar también ofrece administración. Estudia a distancia en la Universidad Militar. Inscripciones abiertas. www.umng.edu.co. Realizarse como mujer. A la primera que se lo oí fue a mi mamá. Con todo y que pensaba diferente que mi abuelita, en su época realizarse era ser mamá. Y desde la primera muñeca nos van haciendo la idea. Pero cada generación trae cambios y ahora es nuestro turno. Sabemos que realizarse como mujer va más allá de ser mamá. Lo tenemos más claro. Yo sé que tengo derecho a estudiar lo que quiero, crecer, vivir y ser mamá. Después lo hablamos. Por mí, yo decido. Generación más conscientes. El plan de Manuel era ayudarle a su familia, estudiar en la ciudad para regresar a trabajar como profesional en su pueblo y ayudarle a su gente. Pero el plan le cambió a Manuel, le fue cogiendo pereza a todo y se olvidó de su familia y de sus sueños. Las drogas pueden cambiar tus planes. Métele mente y decide. Una campaña del Gobierno de Colombia y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Todos por un nuevo país. Voz Abierta, el podcast de la editorial Neogranadina. Publicaciones, resultados de investigación académica, innovación e invitados especiales. Voz Abierta, miércoles 2 p.m. por UMNG Radio. Muy buenas tardes para todas las personas que estén conectadas a través de nuestras redes sociales. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio más de Voz Abierta, el podcast de la editorial Neogranadina y UMNG Radio. Mi nombre es Cristian Felipe Quintero y les voy a estar acompañando en este espacio que tenemos para que ustedes conozcan de primera mano toda esa labor, por un lado editorial, y en esta nueva temporada todos esos proyectos de investigación, todos esos resultados que trae los docentes neogranadinos para que ustedes los conozcan de primera mano. Hoy, como cada miércoles en esta nueva temporada, traemos un invitado de lujo. Hoy me acompaña el docente Milton Mauricio Herrera, profe de la Universidad Militar. Entonces quiero darle la bienvenida. Profe, bienvenido a los micrófonos del podcast Voz Abierta. No, muchas gracias, Cristian, por esta invitación. Yo agradecerles de corazón porque me parece importante este espacio para los investigadores de la Universidad Militar Nueva Granada. Bueno, no, es un gusto. Usted sabe que esto es parte de dar a conocer todo ese quehacer que realizan los docentes de la universidad, y también me uno a su llamado. Estos espacios son muy importantes porque pues hacen parte también del núcleo de las universidades, ¿no? Lo de la docencia, la extensión y la investigación. Entonces, profe Milton, qué pena, para ir entrando en materia, cuéntanos inicialmente, bueno, tus estudios, quién eres, cuánto llevas en la universidad. Yo esa pregunta creo que es la más fácil aquí de responder, ¿no? Por el momento sí es el nivel 1. Yo tengo estudios en ingeniería de producción, tengo una maestría en ingeniería industrial y un doctorado o 2 doctorados en modelado de política pública y gestión de la Universidad degli Studi de Palermo, en Italia. Estoy en la universidad ya un poco más de 5 o 6 años, realmente en la universidad llevo, y pues como investigador un tanto de años atrás, no podría en este momento calcularlo, no recuerdo muy bien, y porque empecé muy joven esa carrera de investigador. Y siempre he estado muy animado
en términos de descubrir y aportarle al mundo. Creo que ese es el llamado de los investigadores. Bueno, excelente. Entonces vemos que hay un bagaje bastante extenso en temas de educativos. Es una preparación muy larga la que ha tenido el profe Milton y me parece muy importante esa lección, digamos que ese pequeño primer tip que nos deja, ¿no? De la importancia de la investigación aquí en las instituciones y que cada persona pues tenga como ese chip para la investigación. Bueno, profe Milton, entrando en materia, hoy venimos a hablar del proyecto titulado Diseño Índice para las tecnologías verdes en Latinoamérica. Vamos a ir desglosando poco a poco ese título. Y la primera pregunta que me surge es, bueno, ¿por qué enfocarse en las tecnologías verdes? Mira, en el mundo actual hay unas crisis por las que está pasando el planeta. Más que el planeta, también la sociedad como tal. Y preciso tiene que ver con esos cambios, no solo con las variaciones o cambios climáticos, sino con otros aspectos que hay detrás de ello. Yo pienso que empezar a pensar en el mundo es importante, es muy importante. Entonces las tecnologías verdes precisamente permiten de una u otra manera o parcialmente pensar en contribuir un poco en el mundo, es decir, mejorar esa calidad de vida, no solo social, ambiental, por supuesto, ¿sí? Porque están llamadas a contribuir en esta línea, pero también económicas. Entonces, estas tecnologías verdes en particular son las que permiten realmente soportar y ayudan o contribuyen en parte a mitigar el problema del cambio, las variaciones climáticas, ¿no? Entonces, precisamente el título de este proyecto nos ha llevado a preocuparnos un poco por las tecnologías y precisamente y particularmente por estas tecnologías verdes que pueden, de cierta manera, contribuir a mitigar el problema o reducir problemas de cambios o riesgos climáticos que aportas estamos de sufrir o ya estamos sufriendo problemas alrededor de eso. Entonces, ese es como el pensar dentro de las tecnologías verdes. Y eso es lo que busca realmente este proyecto, contribuir en esa parte. Perfecto, bueno, toca un punto muy importante también en los tiempos que corren y es el cambio climático, ¿no? Y es un poco esa carrera contrarreloj, siento yo que llevan tanto investigadores como muchos países en general para contrarrestar este efecto que pues es bastante devastador y y los resultados se han visto, ¿no? Uno ve sequías en un país, nevadas en otro, entonces creo que este tipo de investigaciones verdes son bastante importantes. Aproximadamente, profe Milton, ¿cuánto lleva usted inmerso en esta investigación? Nosotros partimos y el origen, digamos, que de esta investigación y acá yo tengo que citar a algunos compañeros que están detrás de eso, ¿sí? Y que han venido precisamente contribuyendo en esto. Nosotros llevamos con ese proyecto es el tercero o cuarto en esta línea, pero venimos ya hace 5 o 6 años, lo que yo llevo en la universidad, y antes de que estuviera en la universidad, mis colegas ya venían trabajando en proyectos de diseñar precisamente indicadores o índices para precisamente mirar la contribución en términos de innovación o el sistema de innovación. Entonces, las investigaciones que llevamos pues son muy emergentes en términos de tiempo, es decir, llevamos 10 años trabajando en este campo del sector energético, ¿sí? Pero aún así eso es muy poco para lo que debería uno llevar, ¿no? Las investigaciones y los resultados de investigación tienen una madurez en el tiempo, entonces duran bastante, ¿no? Entonces, preguntar sobre el largo de este proyecto, ya un poco más de 2 años, pero realmente lleva más en términos de madurez. Perfecto, bueno, ya ha sido un trabajo bastante largo y seguramente, las investigaciones, como usted bien nos acaba de indicar, tienen un término bastante largo
hasta llegar como a esa etapa de madurez, empezar a ver resultados. Digamos que tienes algunas personas que quisieras saludar que hayan acompañado de manera especial este proyecto. Sí, Entonces, precisamente, y como te decía, hay que citar a compañeros, un compañero que en este momento está en el EGAE, el profesor Alberto Méndez, ¿sí? En el Tecnológico de Monterrey, que gracias a él que empezó con una idea allí interesante, yo le vine a copiar cuando ingresé a la Universidad Militar Nueva Granada, empecé a copiarle la idea y empecé a complementar el trabajo que venía precisamente él haciendo bajo indicadores y agregándole precisamente la preocupación de tecnologías verdes al asunto. También el profesor Mauricio Uriona, que es un colega muy querido, profesor de la Universidad de Santa Catarina en Brasil, que precisamente ha venido contribuyendo bastante en la investigación. Hemos desarrollado incluso un par de artículos, un par de investigaciones en años anteriores que han permitido precisamente darle un vuelco a entender precisamente la tecnología verde, cómo incide en lo que nosotros ahora llamamos transiciones energéticas. También están, por supuesto, y creo que son los que más valor le han dado, nuestros asistentes de investigación, ingeniera Valentina Cardoso, que ha venido trabajando con AINCO para identificar precisamente cómo las transiciones energéticas se dan en Colombia y cómo eso tiene un impacto en la sociedad, ¿sí? Estudiantes como Andrés, como Dana, entre otros que han venido trabajando, y de pronto se me escapan una serie de investigadores allí. Mónica Castañeda, que ha venido trabajando desde Chile con nosotros, entre otros que han venido trabajando y dándole fuerza al proyecto de otras latitudes, sobre todo. Perfecto, bueno, es un trabajo que tiene un equipo de, bueno, valga la redundancia, trabajo bastante, digamos, de muchas latitudes, de muchos hemisferios. Y de ahí me surge pues una inquietud, y es cómo se coordina un trabajo con personas que de pronto comparten latitudes tan diferentes. ¿Cómo es más o menos como esa planeación para organizar, o cada uno tiene una tarea muy específica? ¿Cómo es esa organización? Bueno, realmente cuando nosotros estamos inmersos en proyectos de investigación, algo que nos une es primero la amistad. Es una de las cosas que creo que sobresalen al mismo proyecto de investigación. Y la segunda es el compromiso que cada uno tiene sobre la temática. Cuando nos sentamos a discutir o a diseñar o a pensar en un proyecto de investigación y resolver una situación problemática, pues realmente lo hacemos de cariño, lo hacemos de partner, de colegas, y eso permite que las reuniones o los espacios que habilitemos pues se abran fácilmente. Nosotros divinamente pues podemos tener reuniones cada 15, cada mes, etcétera, pero realmente más que repartirse el trabajo es compartir detrás posibles hallazgos y que cada uno desde su disciplina y desde su experiencia contribuya con ideas y con discusiones alrededor del tema. Entonces creo que el éxito está ahí fundamentalmente. Yo creo que la amistad va más allá de los cronogramas de trabajo. Evidentemente cada uno tiene una labor y hay una articulación, en este caso de yo siendo la cabeza, pues hay una articulación de ese grupo para ciertas actividades y en cierto momento cumplir ciertos objetivos del proyecto. Pero más que eso es, como te digo, el interés y la contribución que está haciendo cada uno. Cada uno se preocupa, cada vez que tengo reuniones con ellos, cada uno se preocupa de que su trabajo esté muy bien hecho, de que haya discusión, de que haya contribución, y eso creo que es lo que realmente une detrás de la coordinación y detrás de las reuniones, etcétera, etcétera. Perfecto, bueno, creo que es bastante notable
profe Milton, que se le siente mucho el aprecio que usted le tiene a la investigación, a su equipo de trabajo. Y bueno, y resalto mucho el tema también de lo que usted acaba de decir, de la amistad, porque a veces esos temas de investigaciones, de pronto para los que no estamos tan inmersos, a veces se ven como fríos, ¿no? Entonces ven como, bueno, yo tengo que presentar este resultado, entonces yo me concentro en eso y ya como que los demás, pues miren, a ver qué hacen. Entonces es interesante ver un poco, profe, cómo es ese enfoque que usted le imprime a ese trabajo de investigación. Quería preguntarle, ahondar un poquito más frente a su equipo de trabajo, ¿qué profesiones tienen ellos? Bueno, ahí tenemos ingenieros, economistas, recientemente tenemos una diseñadora, ¿sí? Y entonces tenemos una particularidad ahí entre los miembros que yo tengo, administradores de empresas, estudiantes de economía, ¿sí? Entonces, eso tiene una particularidad muy interesante, pero que pues nos une, yo creo que en el problema de estudio, ¿sí? Yo tengo mucha afinidad por los trabajos que hacen los economistas precisamente, en particular, y por qué no lo que brindan también incluso otras disciplinas totalmente diferentes a la que es mi disciplina original. Pero pienso que es como compartir alrededor de un problema, como te decía. Esa visión que tengo es una visión que muy pocos conocen de la investigación y que muy pocos piensan que esto es una labor procesual en donde se lleva un proceso, en donde hay una serie de tareas y sí, evidentemente las hay y hay una lógica detrás de la construcción de un proyecto, la dirección de un proyecto. Pero más que la construcción y dirección de un proyecto, pienso que es contribuir a la sociedad a través de la solución de un problema real, un problema que no solo tenga unos elementos reales, sino unos elementos teóricos, como le denominamos nosotros, ya más científicos. Correcto. Que puedan cruzar esas barreras. Entonces, las disciplinas, aquí tenemos de todas las disciplinas, yo creo, pues de todas las disciplinas no, pero una gran parte de ciencias económicas, realmente. Bueno, entonces, esa es otra de los temas que me han parecido personalmente y seguramente a muchas de las personas que nos estén escuchando, bastante interesante, si es esa multidisciplinaridad que se presentan en los grupos de investigación, ¿no? Porque como usted acabó de indicar, así como se encuentran desde diseñadores, también hay economistas, me imagino puede haber ingenieros ambientales, entonces es interesante ver cómo esa articulación de diferentes saberes crea, ¿sí? O muestra unos resultados de investigación. Quería consultarle ahora, profesor Milton, bueno, hemos hablado de algunas de las características de su proyecto. Quisiera que me comentara de pronto algunos retos que ustedes hayan sorteado en el transcurso de la investigación. Pues mira, aquí cuando uno dirige proyectos de investigación en particular y en esta en particular, pues hay muchos retos. Hay retos desde la difusión de los resultados, desde llevar a conocer los resultados. Creo que es uno de los retos no más complejos, pero requiere de tiempo. Requiere de tiempo precisamente porque uno tiene que ir construyendo. Entonces, eso me hace recordar, nosotros recientemente hicimos un libro que se llama Business Model Innovation for Energy Transition. Y este libro en particular me decía un investigador, Milton, ¿y qué vamos a escribir en el libro? Tenemos la oportunidad y yo dirigía la obra, era el editor, y me decía, ¿pero qué vamos a escribir si todavía no tenemos los resultados listos? Entonces, bueno, evidentemente hicimos una estrategia en términos de divulgación, en términos de lo que íbamos desarrollando. Y yo creo que uno de los desafíos es precisamente la divulgación, dar a conocer los resultados preliminares, incluso los resultados, llamémoslos finales, pero yo no siento que después de una investigación, un proyecto de 2 años, 3 años, 4 años, tengamos resultados finales. Creo que uno de esos es un reto muy interesante
término de difusión, y otro es la administración o la gestión de la investigación o la administración del recurso. Y el recurso, con esto digo, y quiero aprovechar pues para darle las gracias a la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Militar Nueva Granada, que nos ha contribuido, nos ha ayudado bastante y nos ha dado no solo el tiempo, nos ha dado recursos financieros para poder llevar esto adelante a la Universidad de Santa Catarina, ¿sí? En cabeza del profesor Mauricio Uriona, que nos han pues contribuido no solo de manera económica, sino con el tiempo para poder llevar esto a cabo. Entonces, gestionar recursos dentro de una investigación es una cuestión compleja en términos de contrataciones, en llevar los tiempos, o la frecuencia de las contrataciones, los documentos detrás, todo lo que tiene que ver con esta parte administrativa. Yo creo que es un reto supremamente complejo. En términos ya teóricos, es identificar precisamente, en el caso de nosotros, una recolección de datos. Nosotros tenemos unas bases de datos impresionantes y esas bases de datos requieren un tratamiento especial, requieren un tratamiento de técnico detrás del asunto que puede durar meses, puede durar 3, 4, 5, 6 meses, no solo en depurar o capturar la información, capturar los datos y procesarlos y limpiarlos, puede durar otros 6 meses. Entonces creo que en términos teóricos, en términos de la investigación per se, en la práctica, la recolección de datos tiene un valor importantísimo. Ahora, después de eso viene un desafío que es el modelado, pero pues yo tengo modeladores impresionantes, muy buenos modeladores, entonces, y creo que nos hemos formado en eso. Entonces esa formación nos permite modelar cosas de riesgo, pero ahí vienen desafíos cada día viene un desafío diferente en términos del modelado, en términos de hacer una representación de la realidad que es bien compleja. Entonces ahí hay otra dificultad, o mejor un desafío detrás de eso, pero creo que al final se le ven los resultados. Siempre es demorado esta carrera, uno quisiera verlos ya, uno tiene en la cabeza qué es lo que quiere ver al final, pero no todas las cosas le salen, ¿sí? Entonces, los datos, el modelado, la cuestión administrativa, yo creo que son los principales desafíos de todo investigador, no solo de mi investigación en particular, sino que de muchas investigaciones como tal. Bueno, eso nos da un panorama bastante extenso frente a esos diferentes retos que, como usted bien lo indica, muchos investigadores pueden verse enfrentados, y en especial pues temas como usted lo indicó, ¿no? Pues los temas administrativos siempre tienen su nivel de complejidad, ellos son como más procesales. Entonces veo que, digamos que otra de las partes interesantes de los proyectos de investigación es eso, ¿no? Ir sorteando como los retos, como decir, bueno, llegamos a este muro, por decirlo de una manera, ¿cómo lo sorteamos? ¿Sí? Entonces es una de las partes importantes que también uno tiene que ver al momento del desarrollo de esta investigación, porque las personas que estamos afuera pues dirán, bueno, y salieron la investigación, pero es el más allá lo que realmente le da como ese valor a los investigadores. Bueno, profe Milton, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a tomarnos una pausa y ya regresamos para seguir ahondando aún más en nuestro tema. Recordemos que estamos hablando con el profesor Milton Mauricio Herrera acerca del diseño de un índice para las tecnologías verdes en Latinoamérica. Entonces, por favor sigan ahí conectados y ya regresamos con Voz Abierta. Desde hace 5 años, la Editorial Neogranadina es una división adscrita a la Vicerrectoría de Investigaciones. Promueve una cultura editorial universitaria alrededor de la integridad y apropiación de los procesos investigativos de la comunidad neogranadina. Síguelos en sus redes sociales, LinkedIn, Instagram, YouTube, fanpage, y entérate de sus convocatorias, catálogo y otros contenidos de interés. Editorial Neogranadina, comprometida con la divulgación del conocimiento.
Hola Juan, tantos años sin verte. ¿Aún trabajas con tu familia? No, estudié Relaciones Internacionales y Estudios Políticos en la militar. Y ahora trabajo como asesor en una ONG. Pero yo siempre te veía trabajando. Pues es que estudié a distancia. Es muy cómodo. Manejas tus propios horarios, es más barato y mientras lo hice pude seguir trabajando. Además, la militar también ofrece administración. Estudia a distancia en la Universidad Militar. Inscripciones abiertas. www.umng.edu.co. Realizarse como mujer. A la primera que se lo oí fue a mi mamá. Con todo y que pensaba diferente que mi abuelita, en su época, realizarse era ser mamá. Y desde la primera muñeca nos van haciendo la idea. Pero cada generación trae cambios y ahora es nuestro turno. Sabemos que realizarse como mujer va más allá de ser mamá. Lo tenemos más claro. Yo sé que tengo derecho a estudiar lo que quiero, crecer, vivir y ser mamá. Después lo hablamos. Por mí, yo decido. Generación más conscientes. El plan de Manuel era ayudarle a su familia. Estudiar en la ciudad para regresar a trabajar como profesional en su pueblo y ayudarle a su gente. Pero el plan le cambió a Manuel. Le fue cogiendo pereza a todo y se olvidó de su familia y de sus sueños. Las drogas pueden cambiar tus planes. Métele mente y decide. Una campaña del Gobierno de Colombia y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Todos por un nuevo país. Paz, equidad. Voz Abierta, el podcast de la editorial neogranadina. Publicaciones, resultados de investigación académica, innovación e invitados especiales. Voz Abierta, miércoles 2 p.m. por UMNG Radio. Continuamos aquí con este interesante programa de Voz Abierta. Hoy, recordemos, nos acompaña el profesor Milton Mauricio Herrera con su proyecto Diseño de un índice para las tecnologías verdes en Latinoamérica. Antes de continuar hablando de este interesante proyecto de investigación, me permito hacer un pequeño paréntesis porque, bueno, detrás de micrófonos, hablando con el profe Milton, él nos comenta que también ha escrito un par de libros, 4 exactamente. Profe Milton, ¿qué nos puede contar acerca de esos libros que ha escrito? Bueno, pues todos están orientados hacia precisamente estas tecnologías verdes, ¿no? Yo he venido trabajando en uno de los campos de las tecnologías verdes y para entrar en consonancia con nuestra audiencia. Esa tecnología verde nos permite precisamente mitigar esas emisiones, reducir las emisiones, todos los problemas que están detrás de esas variaciones climáticas o esos cambios climáticos. Entonces venimos haciendo desarrollos en los países latinoamericanos, países en vía de desarrollo, países desarrollados, etcétera. Y precisamente la implementación de estas tecnologías en ciertos países requieren de un análisis muy juicioso. Entonces, esos análisis en términos de política, de la decisión que debe tener el decisor de política o el gerente de un proyecto, por llamarlo así, requiere un análisis formal. Esos análisis formales, particularmente cómo tomar una decisión ante esas implementaciones tecnológicas, requieren evidentemente un modelado, y ese modelado es el que está impreso en esos libros o en esas producciones científicas. Y allí se han hecho, como tú lo decías, 4 libros y se ha participado en series internacionales de la casa editorial Springer, ¿sí? Y en Springer recientemente, como te contaba en la primera parte, hicimos un libro, ¿sí? Business Model Innovation for Energy Transition. Y en este libro en particular, que lo puede uno consultar en las bases de datos de las diferentes universidades, ¿sí? Particularmente pues, la Universidad Militar Nueva Granada, tenemos acceso a ellas, y podemos encontrar en este libro en particular cómo nosotros debemos asumir o cómo podemos mejorar en el diseño de modelos de negocios innovadores que nos permiten precisamente insertar nuevas tecnologías o tecnologías verdes en el contexto colombiano, latinoamericano. Allí también tenemos un capítulo del
del profesor Alberto Méndez de la Universidad del Tecnológico de Monterrey, que precisamente también nos enseña cómo diseñar un índice de tecnologías verdes, ¿sí? Este es precisamente el core o el corazón de este libro. Versa alrededor de cómo desarrollar una metodología para este diseño para un indicador de tecnologías verdes en Latinoamérica. Y también ahí hago alusión a lo siguiente. Nosotros publicamos el año pasado precisamente el primer indicador a nivel de Latinoamérica o mundial realmente que mide el impacto o mide mejor la calidad de las patentes verdes en Latinoamérica. Ese es uno de los desarrollos importantes. Yo creo que a partir de las investigaciones y de lo que hemos venido desarrollando, y esta publicación nos da pie precisamente a hacer este libro. Y en este libro también encontramos dos contribuciones más, una del profesor Mauricio Uriona, otra del profesor Javier, o un estudiante de doctorado mejor, Javier Calderón, que nos muestra en particular la aplicación a través del modelado, a través de modelado y simulación, cómo podemos implementar o llevar estos indicadores a buena marea, es decir, a tener una comprensión del sistema, no solo el sistema de innovación, sino el sistema energético de una mejor forma. Entonces, ese es uno de los textos. Como tú lo nombrabas, hay otros 3 allí que soportan precisamente las decisiones en términos de política energética que hemos venido trabajando durante un par de años atrás, y que muestran precisamente cuál es el impacto y cómo deberíamos tomar decisiones o cuál debería ser la alternativa en ciertas situaciones del sistema energético para adoptar precisamente tecnologías verdes en Latinoamérica. Allí versa sobre países como Brasil, como países como Colombia, ¿sí? Que es donde hemos venido haciendo estudios, particularmente esos 2 países que hemos tenido como el acercamiento. Ok, bueno, ha sido un trabajo literario bastante amplio que tiene el profesor Milton. Quisiera que de pronto nos explicara un poquito más frente al proceso, digamos, de trabajar con la editorial para el desarrollo de los textos. ¿Cómo ha sido, digamos, el acompañamiento? Todo ese tipo de temas, ¿cómo lo ha observado el profesor? Bueno, a mí me encanta esa pregunta porque eso me da pie a 2 cosas interesantes. En estas publicaciones que son de carácter internacional, en las que yo me he movido fuertemente, es primero entrar con una invitación. Es decir, como te decía al principio, uno tiene amigos de colegaje que tienen una idea en particular, que trabajan en un campo específico y que tienen los intereses muy ligados a lo que uno piensa y temas de discusión alrededor. Entonces, el primer acercamiento internacional precisamente se da a través de una invitación por un editor, Kudrat Ulan, ¿sí? Profesor de York, la Universidad de York, y él me invita a hacer precisamente un capítulo, y esa invitación pues nos lleva a empezar a trabajar con otros profesores de Reino Unido para desarrollar textos. Ese fue el primer acercamiento, y eso nos llevó a un segundo acercamiento, que es el que llevamos desde el año pasado, en donde ya en mi posición ya de editor de una serie de Springer. Entonces en esta tarea realmente es un trabajo coordinado con los autores. Es decir, hay detrás de eso un call for paper, un llamado a escribir. De ese llamado hay todo un proceso de revisión de un contenido, de qué es lo que vamos a abordar, para qué realmente es útil el texto, si ese texto sirve en términos reales o prácticos, y pues nosotros nos encargamos de que en lo teórico haya una contribución muy fuerte. Entonces, cuando se hace ese trabajo mancomunado y hay ese llamado, uno primero accede a los amigos, a los que sabe que pueden tener producción en esto, y hace ese llamado, y ese llamado
hace que ellos, evidentemente, en muchos de los casos, contribuyan con ciertos trabajos de investigación en otras latitudes. Uno hace una consolidación muy juiciosa y la editorial nos permite realmente, y Springer es muy juiciosa, tiene muchos años y es quizás una de las más grandes del mundo, entonces tiene todo esto ya tan sistematizado que para nosotros es como sencillo, tiene todos los sistemas dados para simplemente entregar su borrador y ellos, esa parte editorial es muy rápida, muy sencilla. Es decir, nosotros hacemos un trabajo hemos publicado en 3, 4 meses, muy rápido, realmente. Qué bueno, profe. No, y súper chévere porque de hecho eso hace juego también con una idea que usted había mencionado y es el tema de la divulgación de estas investigaciones. Y qué mejor que presentar esos artículos en modo de texto pues para divulgarlos. Entonces me ha parecido bastante interesante, profe, toda la trayectoria y vuelvo y reitero, yo lo había mencionado al principio del podcast y es como usted se refiere a sus compañeros, ¿no? Como ese tema de la amistad, todos, como ese gusto que deben de tenerle todos hacia el tema a trabajar. Entonces, creo que es, desde mi punto de vista, es muy valioso ese aporte que usted le brinda a sus grupos de investigación y teniendo en especial, digamos que en un punto relevante, una palabra pues que en estos momentos vale la pena resaltar como la amistad. Entonces, bueno, dejando a un lado ese pequeño paréntesis que quería hacer, quería que profe Milton nos hablara qué resultados han obtenido hasta la fecha de la investigación. Sí, aquí hay unas cosas muy interesantes. Mira, como te decía, diseñamos el primer indicador de patentamiento para mirar la calidad de patentamiento en Latinoamérica, publicado en el 2022 en una revista llamada World Patent Information. Allí hacemos toda una metodología y rankeamos a los países. Colocamos un ranking de países donde identificamos los países que estaban en 8, 7 sectores mejor rankeados en términos de calidad de patentamiento. Esa idea nos llevó precisamente a diseñar y a pensar en este proyecto con Alberto Méndez en una cafetería, en un tinto. Identificamos que podíamos trabajar en un sector específico, que era mi llamado realmente desde que me vinculé con él. Y en ese llamado dijimos, vamos a trabajar en tecnologías verdes, particularmente en las alternativas o las tecnologías alternativas que existen para la generación de energía no convencional. No convencional para la audiencia es lo que nosotros conocemos como energía solar, energía eólica, ¿sí? Biomasa, entre otros tipos de energía que no refieren a la hidroelectricidad. Entonces, con esa perspectiva empezamos a trabajar y hemos identificado cosas interesantes. Mira que países desarrollados como Suiza, como China, como Estados Unidos, etcétera, que tienen un acceso a las tecnologías interesantes, pero tienen una favorabilidad en términos de recursos. ¿Qué quiere decirse eso? En Latinoamérica, países como Colombia y Brasil, particularmente Chile también se une a esto, Argentina, etcétera, tenemos unas características y unas condiciones en términos de hidrológicas, solares, de viento, etcétera, que son inigualables. Es decir, tenemos unos países que tienen unas condiciones naturales privilegiadas sobre los países de vía desarrollada. Pero en las vías desarrolladas encontramos que Suiza tiene una gran cantidad de patentes de tipo verde o desarrollos en tecnologías verdes, pero preciso, las condiciones que ellos tienen no son tan favorables como las que tenemos nosotros. Ahora, la pregunta allí siempre es, ¿qué debemos hacer? ¿Desarrollar investigación o innovaciones en tecnologías verdes? Posiblemente, pero pienso que como lo aludía con otros colegas,
Posiblemente la salida también es saber adaptar y adaptar a tiempo y hacer adaptaciones en términos de políticas y en términos de decisiones adecuadas. También hacíamos un análisis, imagínate que hicimos un análisis sobre todos los planes de desarrollo de los países latinoamericanos. Y ese análisis, y acá quiero agradecerle a Alejandra, que fue una joven investigadora genial en esto, estuvo trabajando con nosotros un tiempo fuerte en precisamente identificar cuál era el compromiso de los países latinoamericanos. Y entonces identificamos, ejemplo en el caso de Colombia, nosotros nos encontramos rankeados en términos de compromiso a tecnologías verdes muy alejados. Estamos muy alejados, estamos en el puesto 12. Hemos venido desarrollando energías verdes, hemos venido trabajando en tecnologías verdes, estamos, digamos que relativamente somos cuartos en términos de patentamiento. Es decir, hemos trabajado en eso, pero no tenemos un compromiso fuerte alrededor lo que viene o lo que tenemos que enfrentar con la variación climática y particularmente con la inserción de tecnologías verdes que permitan mitigar este problema. Entonces allí encontramos que no teníamos mucho compromiso, pero países ejemplo, y uno ahí se pregunta, Panamá aparecía de primeras, y uno decía, ¿y cómo así que aparece Panamá de primeras? Incluso en términos de patentamiento del año pasado, nosotros nos hacíamos con Alberto unas preguntas, decíamos, algo pasa, algo no está bien, ¿por qué Panamá de primeras? Entonces preguntamos por qué pasaba eso y encontramos la respuesta. Hay un incentivo, hubo un incentivo en el año 2012, 2013, ahorita no recuerdo muy bien, que permitió que Panamá tuviera un salto en este tipo de patentes de tecnologías tipo verde, o patentamiento en general mejor. Y eso le permitió, es decir, que con incentivos y con un entorno adecuado, que yo siempre molesto por el entorno adecuado, cuando tenemos un entorno adecuado, permite que los países, particularmente los latinoamericanos, desarrollen unas capacidades en términos no solo de innovación, sino adaptación de tecnologías tipo verde. Entonces necesitamos el entorno. Yo, como te he dicho, hemos estudiado Brasil y Colombia hace ya un par de años. Tengo investigadores que han estudiado otros países, realmente Chile, Argentina, etcétera. Pero de lo que yo he visto es que requieren un entorno adecuado para el desarrollo de tecnologías verdes. Sin ese entorno adecuado, ese desarrollo o esa transferencia mejor de conocimiento, que es a lo que realmente debería estar llamado Latinoamérica, pues se pierde. Esos son algunos resultados parciales que hemos encontrado. Yo creo que hay detrás muchas otras cosas. Pero pues ahí vamos, ¿no? No, pero han sido resultados bastante sustanciosos en materia de investigación. Entonces, por ejemplo, uno puede ver que, o bueno, de pronto es una percepción, ¿no? Pero entonces ahí todavía falta bastante para llegar a esas condiciones o ese ambiente de favorabilidad. Desde su punto de vista, siente que todavía falta bastante para llegar a ese instante donde ya empecemos como a crear más tecnologías verdes. Sí, yo completamente yo pienso que los países en Latinoamérica tienen un privilegio, no solo sus condiciones ambientales lo permiten, o sus condiciones de entorno lo permiten. Yo creo que también tenemos unas cualidades en términos humanos, sociales, interesantes que podemos explotar fuertemente, pero tenemos obstáculos todos los que quieran, en términos de política, en términos sociales, en términos económicos, que creo que tenemos algunas respuestas a ello, otras todavía pienso que hay que estudiarlas. Yo he sido muy juicioso mirando los artículos de mis colegas, el profesor Diner, el profesor Zapata, entre otros, que han venido trabajando precisamente alrededor del tema muchos años, 20, 25 años. Y yo veo una particularidad ahí. El entorno, ahí faltan herramientas para el entorno. Nosotros tenemos algunas políticas, hemos hecho o desarrollado algunos instrumentos de política que han permitido mejorar la situación, pero yo creo que todavía nos falta más en Latinoamérica en particular. Los países desarrollados han venido avanzando y si nos damos cuenta, han avanzado y están preocupados porque no han alcanzado la meta que tienen que alcanzar. Entonces, en el caso de nosotros,
yo creo que el llamado de estas investigaciones como otras en esta área es empezar a trabajar coordinadamente, empezar a coordinar esos actores en el campo o en el sector de este tipo de energías, del sistema de innovación, que permita básicamente no solo el desarrollo, sino la adaptación y transferencia de tecnologías para Colombia y para otros países latinoamericanos, que estamos todavía a unos pasos agigantados de los países desarrollados, ¿sí? O sea, hay bastante por donde trabajar aquí a nivel de Latinoamérica. Sí, yo creo que este es un llamado a los países a empezar a trabajar, a los decisores de política, a los gerentes de ciertas empresas, a las comunidades, incluso a las comunidades. Ahorita estamos haciendo trabajo interesante en términos de entender un poco los impactos sociales que hay detrás también de traer tecnologías o de transferir tecnologías verdes, porque no solo es la difusión y la expansión, sino per se detrás de eso también hay otros elementos. Y todas las investigaciones ahorita apuntan a temas de sostenibilidad. Y aquí cuando hablo de sostenibilidad también es pensar en el balance de varios aspectos económicos, es decir, no es implementar por implementar, hay detrás de eso todo un riesgo económico, sociales, hay un impacto muy fuerte en las comunidades indígenas, las comunidades campesinas, etcétera. Y también hay unos impactos en términos ambientales muy fuertes. Entonces tenemos que entender un poquito esas dinámicas para seguramente darle solución. Esta investigación en particular muestra resultados alrededor de eso. Y es no solo rankear los países por rankearlos, generar o diseñar un indicador que permita rankear los países en Latinoamérica, es decir, quién va y quién no, pero más que eso, nosotros estamos pensando o hemos pensado en algo que le llamamos funciones del sistema de innovación, es decir, pensar cómo el sistema de innovación permite, per se, desarrollar nuevas tecnologías o transferir conocimiento o tecnologías a los países en vía de desarrollo. Perfecto. Entonces, hay bastante trabajo por delante, pues según lo que nos acaba de explicar el profesor Milton, hay bastante trabajo por delante. Sin embargo, quisiera como complementar en el tema de que, bueno, hay una cosa muy importante y es la preocupación. El hecho de que ya haya una preocupación, eso indica que ya los países ya están realmente viendo que el cambio climático sí los puede afectar realmente de manera profunda. Entonces, para finalizar este bloque, profe Milton, desde su punto de vista a nivel global, ¿cómo considera usted o cómo ve el futuro de las energías verdes? ¿Sí llegaremos a un punto donde el planeta ya se considere sostenible? Pues esa es una pregunta difícil, supremamente difícil. Y bueno, aquí yo puedo estar corriendo el riesgo y el pellejo diciendo cosas allí que la investigación seguramente no arroja inicialmente. Pero lo que sí pienso es que hay que trabajar en esa implementación, ese desarrollo rápido, en esa transición energética que permita la velocidad, en términos de velocidad, transferir tecnología verde, que nos permita ser sostenibles en el tiempo a nivel global. Esas transiciones en ese momento están teniendo un grado de importancia alto, pero es que el problema no es el grado de importancia, sino el grado de compromiso. Entonces yo te decía, nosotros medimos el compromiso de los países. Y entonces veamos, te contaba, Colombia en el ranking 12º en términos de compromiso en sus planes. ¿Sí? Evidentemente no lo hemos hecho con el último plan, pero un compromiso muy bajo en términos de revolución energética o revolución de la transición energética. Pero lo hacemos a pasos muy lentos, muy lentos. Y eso hace que en el futuro cercano tengamos algunos inconvenientes de la variación climática que nos van a pegar fuerte y allí empecemos de pronto a asustarnos un poco. Yo pienso que hay que seguirle trabajando a eso. Yo pienso y es el llamado a los países, no solo latinoamericanos,
Yo creo que los países en vía de desarrollo pues están preocupados también en esa medida, pero tampoco han hecho mucho por contribuir para que también mitiguemos el problema. Es decir, siguen consumiendo y siguen destruyendo y ahora ya se llama la descarbonización de la industria. Están pensando en la descarbonización precisamente porque nos dimos cuenta de que no solo era hacer energías renovables, sino también descarbonizar la industria. Y ahí detrás de eso, pues hay mucho trabajo. Entonces, el trabajo todavía es fuerte. Yo no me quiero comprometer, pero pues el ideal es reducir el consumo, reducir las emisiones, pero eso no va a decir que el cambio climático no se vaya a dar. El cambio climático sí o sí se está dando y sí o sí va a seguir creciendo. Lo que vamos a hacer es reducirlo y eso suena muy catastrófico, pero es la realidad. Bueno, es interesante, ¿no? Y es bastante provechoso para las personas que estén escuchando este podcast, este tipo de puntos de vista y tan válidos, ¿sí? Como el de usted, profe Milton, que ha estudiado por bastantes años este tema. Entonces, creo que sí falta mucho trabajo por delante. Sin embargo, yo creo que, bueno, las tecnologías avanzan rápido. Yo creo que hay que empezar a enfocarlas hacia ese tema. Y recalco mucho el tema que lo que usted mencionaba de descarbonización. Bueno, tratar de reducir al máximo, ¿no? Porque ¿de qué sirve generar tecnologías si seguimos consumiendo igual o quizás mucho más en el tiempo? Entonces, muy interesante su investigación, muy acertada para los tiempos que corren. De hecho, me pareció un tema bastante álgido el que usted tocó, porque estamos, como usted dice, el cambio climático ya está pasando. Entonces, bastante válido. Profe Milton, ya para cerrar esta entrevista, quisiera que por favor, bueno, desde su experiencia, ya dejando a un lado el tema de la investigación, sino como investigador como tal, ¿cuál sería ese llamado a los estudiantes para que empiecen a hacer esa investigación? ¿Cuál sería como ese llamado a la acción para que los chicos que de pronto estén escuchando este podcast y que estén iniciando su vida universitaria se vinculen a grupos, a semilleros? Bueno, ahí es un llamado incluso no solo a los estudiantes, yo creo que también a los profes y a la comunidad académica en general, yo creo. Pero pues sí, particularmente a los estudiantes. Yo creo que yo como te decía al inicio de la entrevista, yo en investigación, no sé, ya perdí yo la cuenta de los años que llevo metido en este interés, y no solo metido en investigación, sino en la vida real, como lo digo en algunos casos, es decir, en empresas y la universidad, y compartí universidad, investigación, empresa. Y creo que es un llamado porque es una oportunidad para los jóvenes actualmente de desarrollar unas competencias y unas capacidades, no solo como investigador, sino como ser humano. Yo creo que la investigación crea lazos, como te decía, de amistad, crea lazos de también cosas en común, de contribuciones al mundo, no solo contribuciones particulares. Entonces es un llamado también a que los estudiantes, profesores, comunidad académica en general, hagan parte de procesos de investigación, hagan parte de semilleros, hagan parte de grupos de investigación, que empecemos a querer no solo la universidad, sino empecemos a querer el mundo, no solo por las tecnologías de este estilo, porque hay investigaciones y yo he escuchado muy interesantes en todos los campos y en todas las aristas disciplinares. Es empezar a querer algo, a tener un motivo para investigar. Y yo hace 20, 30 años, no recuerdo, cuando empecé en este mundo de la investigación, en estas actividades de investigación, lo único que veía allí en términos de investigación y que me llamaba mucho la atención era precisamente viajar y conocer nuevas cosas. Eso para mí era el boom, y el llamado era: con esto voy a empezar a viajar y voy a conocer muchas personas, muchas culturas. Y eso ha sido desde el momento que inicié hasta el actual. Lo he hecho y evidentemente conozco muchas personas, conozco muchos lugares, y eso
me enriquece como persona, me enriquece no solo un proyecto de investigación, no solo una investigación per se, vuelvo y digo, eso enriquece a las personas como tal, hace mejores competencias. Puedes tener todas las competencias del mundo en términos profesionales, pensar diferente, crear nuevas cosas diferentes y sobre todo pues sentirse orgulloso por estar contribuyendo al país que lo necesita, ¿sí? Al mundo que lo necesita y a la humanidad que también llama a que los jóvenes hagan parte de investigar y querer progresar, que la humanidad progrese, es una cosa importantísima y de pronto no nos damos cuenta y nos estamos en el statu quo de esperar a que pasen las cosas. Y yo creo que ese no es el ejercicio, es más bien ser parte de esos cambios. Ser parte del cambio significa también meterse en ese cuento y jugársela, que no es nada del otro mundo, no es una cosa compleja, es una cosa de querer y de amor. No tiene nada de dificultades. Algunas veces vemos, como le digo a mis estudiantes, pensamos que el científico es el que está metido en el laboratorio con una bata blanca y que de ahí nunca sale y que no tiene amigos, ni familia, ni nada que hacer. No, yo creo que los investigadores son los que más tienen que hacer, tienen muchos amigos y pues eso le genera una serie de compromisos, están más comprometidos que cualquier otra cosa. Entonces, ese es el llamado a aprovechar y aprovechar sobre todo, y lo digo en términos de nuestra Universidad Militar Nueva Granada, en términos de las universidades públicas, también pues las invitaciones a las privadas, de aprovechar esos espacios. Tenemos los recursos para hacerlo, tenemos los espacios para hacerlo, entonces hay que aprovecharlo. Hay que dejar una huella en la universidad, y dejar una huella en la universidad significa también dejar una huella para el país, y dejar una huella para el país es dejar una huella para el mundo. Perfecto, profe. Realmente quedé, mejor dicho, enamorado de esa respuesta. La verdad me encantó mucho y creo que eso es importante, ¿sabe? Darle otra visión a la investigación. Porque pues yo se lo digo, es como, porque también fue estudiante y uno veía investigación y decía, no, esto va a ser una cosa, mejor dicho, como dice alguno, ¿no? Ladrilluda. Entonces es chévere o es interesante ver ese tipo de puntos de vista tan distintos, ¿no? A lo que de pronto uno tiene preconcebido de manera errónea. Como decir, no, la investigación, uno estar encerrado en un cuarto, investiga y no. Entonces es chévere ver, primero, es como ese otro punto de vista, ¿sí? Cómo iniciar la idea, no desde, me va a restringir de todo el mundo, tengo que salir un ermitaño, sino que uno tiene que empezar a hacer esas redes, el tema de la amistad, el tema de la familia. Entonces, la verdad que he encantado, profe Milton, con su respuesta, y seguramente muchas personas de las que estén escuchando este podcast, que de hecho pues recuerden que pueden seguirlo a través de Spotify, pueden buscarlo como Voz Abierta. Seguramente muchas personas van a sentir ese porque la verdad yo sentí una chispita y dije, qué buena respuesta esa. Entonces, profe Milton, muchísimas gracias en serio por su tiempo, por esa explicación tan genial y tan humana, tengo que decirlo, del tema de la investigación, y recordarle que los micrófonos de Voz Abierta están, valga la redundancia, abiertos para cualquier tema que usted desee plantear. Profe Milton, muchísimas gracias por todo. No, muchas gracias a ustedes. Nuevamente pues agradecerle a la universidad, a la Vicerrectoría de Investigaciones, a la Facultad de Ciencias Económicas particularmente, Administración de Empresas, que es mi programa, y a todos mis colegas que seguramente pues se conectaron o están allí conectados en diferentes hemisferios, México, Brasil, Italia, entre otros países donde tengo vinculaciones, y agradecerle también primordialmente a mis estudiantes que también por ellos es que se investiga, por ellos se construye país. Perfecto, profe, muchísimas gracias. Y recordarles a todas las personas que estén conectadas que ustedes pueden escuchar este podcast nuevamente en Spotify, ya lo había mencionado. Recuerden que nos pueden encontrar como Voz Abierta, el podcast de la Editorial Neogranadina, y si ustedes desean también nos pueden ver a través de las redes sociales de la UMNG Radio. Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook como UMNG Radio y en YouTube como UMNG Radio. También los invitamos a que sigan las redes de la Editorial Neogranadina. Recuerden que nos pueden encontrar como Editorial Neogranadina _ Universidad Militar Nueva Granada. No siendo más, me despido.
Mi nombre es Cristian Felipe Quintero, ha sido un gusto tenerlos y nos vemos el próximo miércoles con más información, con más proyectos de investigación. Entonces, no siendo más, que tengan una excelente tarde. Síguenos en nuestras redes sociales, fanpage, Instagram, LinkedIn y YouTube. Editorial Neogranadina, comprometida con la divulgación del conocimiento.